¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo está Fer? Buenas tardes. Pero buenas tardes, muy bien. Bien Acá importante estamos. en el Senado, Sí, ¿no? claro. Fundamental, hay varias aprobaciones que ya hubo, ya hay embajadores para Así es. España y para Estados Unidos. 2 declaraciones de emergencia importantes, Así medias es. sanciones por lo menos, Bahía Blanca y Salta. Y en este momento están discutiendo ya ficha limpia. Bueno, que para dentro de algunas horas largas, aunque la lista de oradores en el Senado empezó a acotarse. Ya, porque en un momento eran 47 No, y ahora ahora ya estamos se en redujo. 36. Ah, bien, ¿Sí? bueno. Empezó a acotarse un poquito. Bueno, habrá que ver finalmente cómo se va dando este debate. Lo cierto es que desde el oficialismo y desde los bloques aliados al oficialismo dicen los 37 senadores, los 37 votos para aprobar ficha limpia están. Estamos bien los 37, digamos, Exactamente, ¿no? Como los mineros chilenos que eran 33. Se necesitan 37 porque es una ley electoral. Esto modifica las bases de la ley electoral que hasta este proyecto de ficha limpia no tenía ningún tipo de imposición respecto a los antecedentes de quienes se presentaban y postulaban a cargos electivos nacionales. Sí. Ahora, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, aquellas personas que tengan una condena en segunda instancia por delitos contra la Administración Pública Nacional no podrán presentarse de ningún modo a elecciones para cargos nacionales, y eso, en definitiva, es lo que se va a terminar de definir hoy. Se puede aprobar la sanción de la Cámara de Diputados, que fue la Cámara originaria, o se pueden agregar modificaciones. Exactamente. También la otra instancia es el rechazo, pero por ahora los votos no dan para eso. Y recuerdo que el dictamen sí se había firmado con algunas disidencias parciales. Sí, pero esas disidencias en definitiva se fueron plasmando con una idea central. Hoy lo planteó, por lo menos en el poco tiempo que estamos llevando de horas de debate del proyecto puntualmente de ficha limpia, la senadora por Mendoza, Mariana Yuri, señalando que una vez que se apruebe esta iniciativa, van a presentar una modificación para ampliar los delitos. Ajá. Porque hoy únicamente, vos bien decís, Aman, están relacionados con hechos de corrupción. Exacto. Hoy parte de las críticas que hacían quienes no van a acompañar el proyecto, por ejemplo, la senadora Zapac de Neuquén planteaba justamente la limitación, ¿no? Que más allá de que desde Unión por la Patria señalan específicamente el proceso proscriptivo contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ella decía, es un proyecto acotado a un tipo de delito particular y no a la persecución de todas las personas que están, en definitiva, ahí en discusión. Claro. Bueno, podemos ver, ahí está la imagen. Tenemos el Senado Nacional, ahí está plena sesión en la Cámara Alta. Está hablando el senador de La Libertad Avanza por la provincia de San Juan. Los fundamentos. Prácticamente todos los senadores quieren hacer uso de la palabra. Y bueno, en un principio se hubiera notado como 47, sí, que son muchos senadores, más allá de las autoridades de los bloques que cierran este debate, ¿no? Todavía se mantiene esa idea. Y son los que llevan más tiempo, ¿no? Claro. Porque cada cierre de debate están entre 30 y 40 minutos. Depende de la cantidad de integrantes del bloque. Claro, exacto. Y en general, bueno, termina el debate la Libertad Avanza, el oficialismo, ¿no? El senador Atauche cerrando la discusión. Luego de la voz de José Mayans, que es el presidente del interbloque de Unión por la Patria dentro del Senado de la Nación. Así que, bueno, un debate que va a llevar mucho tiempo. Se cree que en total van a ser entre 6 y 7 horas, así que cerca de las 10 de la noche esto se va a resolver. Bueno, vamos a los títulos del día de hoy. Ficha limpia, tras la media sanción en diputados, es tema de tratamiento en el Senado. Régimen penal juvenil, diputados acordó un dictamen con la baja de la imputabilidad a 14 años. Moratoria previsional, buscan dictaminar el 13 de mayo tras el plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y el de Presupuesto y Hacienda.
Bueno, esto va a ser la semana que viene. Sí, la semana que viene, exactamente. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Pero, ¿cómo no? Melissa Jofré. ¿Cómo estás, Meli? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amanda y Fernando. Bueno, un día así, concentrado, ¿no? Con todas las miradas desde el otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado, como ahí veíamos imágenes de este debate que comenzó cerca de las 3:20 de la tarde. Bueno, se espera que por la noche, antes de medianoche, se pueda votar este proyecto de ficha limpia que, recordemos, se trató en sesiones extraordinarias aquí en el Congreso. En noviembre del año pasado fracasó en 2 oportunidades. Luego el gobierno envió un proyecto propio que se aprobó en el verano aquí en la Cámara Baja. Y bueno, hoy se está discutiendo finalmente, después de varios idos y vueltas también, en el Senado. Todavía aún, bueno, resta ver ese momento, ¿no? Claro, el resultado de la votación, hasta que no ponen el dedito, podemos especular, podemos contar lo que nos dicen off the record los distintos bloques, todos con una mirada interesada, obviamente, algunos en aprobarlo y algunos en desaprobarlo. Así que como es tan justita la relación de oposición más férrea y los dialoguistas junto con el oficialismo, veremos cómo se resuelve, pero están 37. Ni uno más, bueno, uno más puede ser, uno menos no. No, claro, mayoría absoluta, ¿no? Y la mayoría absoluta es en el Senado Nacional es de 37. Hablábamos del régimen penal juvenil. Tema de debate, ya está el dictamen o los dictámenes. Habrá que ver en qué fecha ponen finalmente el acuerdo del oficialismo, la oposición, para llamar y convocar a llevar este tema al recinto. Pero sobre el tema régimen penal juvenil habló la diputada del radicalismo, Roxana Reyes. Hoy, con la posibilidad de pasar a la firma, habiendo logrado los acuerdos necesarios, el despacho que avanza sobre este nuevo régimen penal juvenil, que era una asignatura pendiente de este Congreso. Tengo que destacar sobre todo el trabajo de 4 comisiones, un trabajo de plenario donde se escuchó a la sociedad civil, se escuchó a la Iglesia, especialistas, académicos, y todas las voces que se escucharon fueron realmente muy valiosas para crear convicción de hacia dónde teníamos que caminar en este tema, que es sin duda un flagelo que nos atraviesa y que teníamos que darle respuesta. Destacar que estamos avanzando en un régimen penal juvenil que tiene fundamentalmente una misión que es resocializadora, que es educativa, que es de contención y que, digo yo siempre, es llegar a tiempo. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes, aquellos adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización. Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido. Tengo que agradecer además que se hicieron lugar a muchísimas de las modificaciones que se pidieron. En particular tengo que destacar el haber eliminado la figura de los inimputables, comprender que aquellos que son inimputables no pueden ser pasibles de ningún tipo de pena ni de medida, y también el de haber bajado la pena máxima cuando corresponde la detención, que se ha bajado de 20 a 15 años, que también fue algo que se logró y que debemos destacar. Así que bueno, esperemos que este proyecto avance y que podamos tratarlo prontamente en el Pleno de la Cámara. 77 votos o firmas favorables obtuvo el dictamen de mayoría, que ayer, bueno, una discusión bastante breve, en definitiva, porque venían con muchas jornadas de discusión, solo tenían que esclarecer, en definitiva, las posiciones de cada uno de los bloques, ¿no? Sí, pero bueno, fue bastante dificultoso llegar a la versión final de ese texto que no se conocía minutos antes, y que por eso también Unión por la Patria se quejó, Germán Martínez, en el comienzo de la reunión. Después, cuando finalmente se presentó el dictamen, Unión por la Patria hizo lo propio y presentó también un despacho. Lo hizo también Margarita Stolbizer, quien bueno, criticó este dictamen de mayoría, habló de un dictamen desprolijo y que estaba lleno de disidencias parciales. Eso en parte sí lo es, hay disidencias parciales
en ese dictamen que consiguieron La Libertad Avanza con el PRO, la UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, además de otros bloques provinciales. Y bueno, y por su parte también el Frente de Izquierda con un dictamen de minoría de rechazo. Así que veremos, no hay fecha para el recinto. Demasiado, decían algunos, demasiado que llegamos a un dictamen hoy. Es verdad, Claro. porque hay que decir que el régimen penal juvenil es un debate Sí. de hace muchos años y es muy complejo ponerse de acuerdo. Vamos a repasar lo que decía Cristian Castillo, que Muy tiene su bien. dictamen de rechazo a esta iniciativa del Frente de Izquierda. Él es de justamente el Partido Socialista de los Trabajadores y se plantaba de esta manera y proponía justamente su rechazo a esta iniciativa. Vamos a manifestar nuevamente nuestro rechazo, como lo hemos hecho en otras de las reuniones informativas que ha habido, debido a que esto es una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se propone resolver. En primer lugar, porque hay toda una presentación como si la clave de la inseguridad urbana estuviese dado por las acciones que hacen las personas, niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, porque la evidencia en los países en donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos que realizan las personas de las edades a las cuales se extiende ahora la punibilidad, sino que incluso han aumentado. Entonces uno dice, si la evidencia muestra eso, si la cantidad de delitos son relativamente pocos y si no resuelve el tema que dice que resolver, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Bueno, es evidente que se quiere transformar a los niños, niñas y adolescentes en chivo expiatorio. Incluso el proyecto inicial del Ejecutivo se presentó de una forma insólita diciendo a delito de adulto, pena de adulto, cuando es algo que choca y se enfrenta con todos los tratados internacionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Hemos escuchado a numerosos expositores en estas comisiones, en estos plenarios de comisiones, señalar justamente la inconveniencia que tiene la medida que acá se pretende, en lugar de ver y pensar cómo todos los niños, niñas y adolescentes pueden tener acceso a una vivienda digna, pueden tener acceso a la educación, pueden tener acceso a la salud y cuando llegan a cierta edad acceso a un trabajo no precario, acá se pone el eje en cómo los mandamos a las cárceles, ¿no? Y bueno, y creo que eso simplemente invierte las prioridades, ¿no? Cómo encerramos a los pibes, cómo primero los dejamos en la pobreza, los dejamos en la indigencia, naturalizamos que vivan en esa situación y en nuestro país es indignante, entre el 60-70% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza y después discutimos cómo los encerramos. Esa es toda la preocupación que está manifestando una gran parte de esta Cámara que va a acompañar el dictamen de mayoría. Y no quiero dejar de señalar una última cuestión. Ustedes saben que yo soy ateo, no soy creyente, pero acá todos los diputados y diputadas participaron de un homenaje al Papa Francisco, donde lloraban, etcétera, algunos sinceramente, otros hipócritamente, y el único punto quizá que tenga de coincidencia con lo que ha dicho la conferencia episcopal es que no hay que avanzar en la baja edad de punibilidad. O sea que no hay que avanzar en la criminalización de los menores y eso les llegó el comunicado a ustedes como me llegó a mí. Entonces, qué interesante, ¿no? Para hacer homenajes quedando bien con la población, todo bien, cuando se trata de criminalizar a los pibes, adelante, vamos. Vamos que cárcel o bala para los pibes, ¿no? Eso quieren. Bueno, avanzan en esa dirección. No van a contar con nosotros para avanzar en esas políticas.
Muy bien, ahí estaba Cristian Castillo, diputado del Frente de Izquierda, haciendo referencia también a mensajes respecto a estos temas vinculados con la Iglesia Católica, que había sacado un comunicado. Iglesia Católica que hoy todavía no eligió al nuevo Papa. Que está empezando en ese proceso. Hizo la primer votación, pero hubo humo negro en el Vaticano. Sí, la Pastoral Social estuvo comunicándose con todos los diputados. Siempre que se intenta avanzar en esta iniciativa, tanto la Pastoral Social como las organizaciones que trabajan con infancias ponen el ojo en advertencia de, bueno, los riesgos que tiene disminuir la edad de imputabilidad para el desarrollo de las infancias y también la poca cantidad de delitos cometidos por menores, ¿no? Por menores en ese rango, por menores de 18 por un lado y aún menos cantidad, menos del 0,05% de los delitos graves que se cometen con menores entre 18 y 14 años, ¿no? Entonces también parte de la argumentación es esa. Pero veremos en el recinto cuando llegue cómo va a ser un debate bastante peliagudo. Sí, veremos con qué letra llega, ¿no? El dictamen, porque recordemos que cualquier dictamen también puede recibir modificaciones dentro del recinto mismo, ¿no? Sí, claro. En la votación en particular. Pero recordemos que, bueno, el consenso que había entre los bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica siempre giró en torno a los 14 años y justamente en esto fue en lo que se dio el oficialismo porque el proyecto del Poder Ejecutivo planteaba los 13 años. Claro. Bueno, finalmente se aceptó esto, se aceptó también que la pena máxima prevista para un adolescente sea de 15 años y no de 20, como estaba previsto en la iniciativa original. Vamos a cambiar un poco de tema porque hay otro proyecto que también ha sido emplazado y es parte de los debates. Ayer tuvo un encuentro con diferentes referentes que también fueron bastante críticos a la postura de la suspensión de la moratoria o la complejidad que hay en la Argentina para la sostenibilidad del régimen previsional. Y en ese sentido, quien usó la palabra fue el diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal en representación de la provincia de Buenos Aires, en virtud de una necesidad de discutir en profundidad un sistema que sea un poco más equilibrado y que permita mejores jubilaciones. El más importante de ellos es la prórroga de la moratoria. Usted se va a acordar, diputado Esper, que la primera vez que nos reunimos en este plenario yo había hecho una propuesta de que era algo que era obviamente útil, porque de hecho es lo que se ahorra el Tesoro Nacional por la caída de la moratoria, es un cálculo muy concreto que sea cuánto costaría anualmente o en el ejercicio 2025 prorrogar la moratoria. Yo creo que ese valor, ese número, nos pone nos orienta bastante concretamente hacia cuál es el ahorro fiscal del Tesoro Nacional de que la moratoria se haya caído y eventualmente no se prorrogue, en ese caso sería un ahorro, y si se prorrogara sería un costo fiscal. Yo creo que ese es un lineamiento que no hace falta que nos levantemos acá y que nos comuniquemos después. Creo que es una decisión que, salvo, digamos, estamos todos los bloques, no sé si algún miembro de otro bloque quiere tomar la palabra y estar de acuerdo, me parece que eso es algo de mínima. Y el segundo que yo me animaría, hay un proyecto de la diputada Stolbizer, la diputada Tolosa Paz, hay varios, quiero decir, pero digo, para ser concreto con uno, que es aumentar el bono de 70.000 a 105.000 pesos, más allá de que eso fue hace un mes más o menos y que ha quedado bajo, pero para tener una orientación, creo que sobre ese proyecto también nos podríamos poner de acuerdo y entonces pedirle a la Oficina de Presupuestos simplemente dos números. ¿Cuál sería el costo de prorrogar la moratoria y cuál sería el costo de aumentar el bono de 70 a 105.000 pesos? Creo que eso es algo muy concreto, no se puede emocionar, pero si algún otro diputado o diputada quiere tomar la palabra y por ahí prestarle conformidad a esto, usted ya puede indicarle a los compañeros de la Oficina de Presupuesto que después de terminar con discapacidad y Dios mediante y con mucho esfuerzo antes del martes que viene, que vamos a dictaminar sobre estas cuestiones, podamos tener esos números. Bueno, ahí estaba, Nicolás Massot con su propuesta, la postura respecto al tema de moratoria previsional, lo veíamos también en los títulos. El próximo martes
13 es cuando se espera la firma del dictamen. Sí, lo que hay que decir es que estaban discutiendo en ese momento, después Meli nos va a dar detalles Sí. porque preparó una serie de plaqueos para conocer cuál es el debate actualmente, pero estaban discutiendo qué solicitarle a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación respecto al impacto que puede tener, bueno, lo decía el diputado Massot, la ampliación de la moratoria y también la recomposición de los saberes jubilatorios, por lo menos en la pérdida que habían tenido con el cambio de fórmula. Así que parte de eso fue lo que se requirió y lo que se comprometió el propio presidente de la Cámara, de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, de tener para la semana próxima, ¿no? Bueno, desde Córdoba también habló Alejandra Torres, diputada nacional, respecto al tema jubilatorio de esta manera. Creo que es importante, por lo menos hay 2 o 3 proyectos que hablamos de la eliminación del requisito de los 30 años, que hoy queda como uno de los requisitos para acceder a la jubilación, tanto la edad como la cantidad de años de aporte, y eso que sea proporcional, y también evaluándolo dentro de la perspectiva de que la modificación del tiempo que se tiene de vigencia para determinar el haber jubilatorio. Hoy están los 10 últimos años y la propuesta que lleva mi firma junto con el diputado Agustín Domingo es que sea en virtud de toda la vida activa del solicitante. Creo, de acuerdo a mis perspectivas y a lo que hemos evaluado nosotros en el momento de su confección, sería totalmente neutro, y por eso me gustaría que no lo diga Alejandra Torres, sino que lo pueda decir la oficina. Bueno, ahí estaba, la diputada de Encuentro Federal por la provincia de Córdoba, Alejandra Torres. Un debate que no está cerrado, un debate que va a continuar la próxima semana con la posibilidad de tener dictamen, y a partir de ahí la convocatoria a una sesión especial para incluir tema jubilaciones, para incluir tema discapacidad. Habrá que ver también si se incluye lo que es la interpelación a ministros del Poder Ejecutivo. Sí, y también tienen que resolver la resolución de las autoridades de la comisión investigadora que quedaron empatados, digamos, en algún sentido, y de esa forma avanzaron a ir hacia el plenario para poder resolverlo. Claro. Pero bueno, tienen por delante varias definiciones que van a ser complejas también para el oficialismo porque, bueno, implican modificaciones presupuestarias, ¿no? Sí, claro. Impacto en el presupuesto, cada uno tiene su valoración. Veremos, una vez aprobado en diputados, qué pasa en el Senado y luego si hay o no veto, que fue lo que sucedió el año pasado. Claro, exactamente. Bueno, ahí está la discusión por los números en la República Argentina. Aquí empieza a verse también, una vez más, la situación que se plantea por no tener una ley de presupuesto. Hay una prórroga de un presupuesto, en este caso del año 2023, que en cada momento, en cada discusión presupuestaria, hay que estar haciendo malabares. Exactamente. Bueno, queremos decir simplemente, ahora terminando este bloque, y agradecerle profundamente a un compañero nuestro que se jubila, Ricardo Zapata, que es compañero nuestro, a quien le mandamos una sonrisa, Richard, y muchos aplausos. Un aplauso. Gracias por todo este tiempo acompañándonos. Felicitaciones y merecido también la jubilación. Estamos hablando de eso. Claro. Bueno, trabajador pasivo a partir de ahora. Un placer haber compartido contigo. Un gran hincha de Racing. Claro, usted lo puede ver por el barrio y si no por la cancha de Racing. Seguro, seguro. Ahí se mueve, del barrio a Racing. En Avellaneda, ahí está, firme junto al pueblo racinguista. Muy bien, felicitaciones. Y se retira campeón, ¿eh? Se retira campeón, como corresponde. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles
que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
¿cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo? Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos en esta jornada donde las miradas están siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en el Senado Nacional, que sigue, ahí tenemos la pantalla y viendo cómo se va llevando este debate en el Senado, en una jornada donde ya están discutiendo el proyecto de ley de ficha limpia, donde se aprobaron las emergencias para la provincia de Salta y para la provincia de Buenos Aires, particularmente los municipios, las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, proyectos que van a tener que venir aquí a la Cámara de Diputados. Hay una leve diferencia entre la iniciativa que aprobó el Senado y la media sanción que aprobó la Cámara de Diputados, y por eso es que están cruzadas las medias sanciones. Hay que ver si se logra consensuar aquí en la Cámara de Diputados, bueno, esta remisión del Senado de la Nación, porque ya se había aprobado por una importante cantidad de votos la declaración de la emergencia, pero en el Senado tienen también incorporado una pauta presupuestaria, ¿no? De cuánto dinero aproximadamente se requeriría para la reconstrucción de estos municipios, pero sobre todo también lo importante es que asume la amnistía por un año, por lo menos, para el pago de impuestos, ¿no? Para recomponer la ciudad y la actividad productiva. No, y además marca también un antecedente respecto a futuras situaciones similares que puedan ocurrir en cualquier punto de la República Argentina. Ya esto también marca esta reacción del Congreso que si ocurre, ojalá que no, pero si ocurre una desgracia ambiental como ocurrió en Salta o en la provincia de Buenos Aires, la reacción rápida de la dirigencia política. Ahí estamos viendo que está hablando Carolina Lozada, senadora de la Unión Cívica Radical, una de las senadoras que tiene un proyecto de ficha limpia que ampliaba los delitos, no solo corrupción, sino otros delitos, principalmente lo que tenía que ver con delitos sexuales. Exacto, con la integridad sexual y algunos que tenían que ver con secuestros extorsivos o delitos de alta complejidad, podríamos decir, que son más vinculados ya al crimen organizado. Así que veremos qué pasa con esta discusión y veremos, bueno, primero la votación, si resulta la sanción definitiva de este proyecto, y luego, bueno, cómo se va a ir operativizando también en función a estas discusiones. Sí, muchas críticas porque, bueno, muchos lo que sostienen de quienes se oponen a este proyecto de ley es que con esta norma narcotraficantes y pedófilos van a poder ser candidatos, por ejemplo, ¿no? En esto que hablamos de que no están contemplados todos los delitos del Código Penal. Y por otro lado, lo que se destaca es que, bueno, los países que ya tienen esta normativa, no solo en el mundo, sino en la región, y las provincias de Argentina que ya han avanzado con ficha limpia. Hablamos en este caso de Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro, Tucumán y Córdoba, y además la ciudad de Buenos Aires lo tiene contemplado en su constitución local. Así que, bueno, hay obviamente ya una historia y antecedentes que nos hablan de ficha limpia. Ficha limpia, un proyecto que, recordemos, también, al igual que el régimen penal juvenil, tiene un debate muy largo aquí en el Congreso y hay muchos temas que se debatieron durante la gestión de Cambiemos, no se pudieron sacar y realmente están avanzando hoy con este oficialismo, con La Libertad Avanza, en conjunto buscando estos consensos con esos bloques que supieron ser Juntos por el Cambio. Hay que recordar que son las personas condenadas en segunda instancia las que tendrán el impedimento de presentarse
a elecciones, ¿no? Nacionales en este caso, porque, bueno, hubo una discusión también aquí cuando se discutió en su momento y cuando hubo el debate en el recinto respecto de si corresponde o no que se estén condenados con condena firme, que eso lo resuelve la Corte Suprema, Claro. en este caso de Justicia Nacional. En las provincias tiene su propia dinámica. Pero bueno, falta todavía un tramo para recorrer, veremos cómo se lleva adelante y desde el oficialismo, obviamente, la caracterización de que las mayorías están consolidadas para la aprobación. Recuerden que se necesitan 37 y que el oficialismo tiene 6 senadores y sus aliados suman el número de 37 para la aprobación de este proyecto. Bueno, ahí está llevándose adelante este debate. Mientras tanto, en diputados seguimos con la agenda que tiene que ver con la actividad planteada por los propios diputados nacionales, en las distintas comisiones, el trabajo que veníamos señalando del proyecto vinculado con previsión social, porque es ahí donde la próxima semana puedes ver novedades. Bueno, exactamente. Meli, nos trajiste una síntesis de lo que se debatió en estas jornadas a partir del emplazamiento, ¿no?, que hizo ya la Cámara de Diputados el 8 de abril pasado. Sí, recordemos, bueno, que la moratoria previsional se terminaba el 23 de marzo, el último plan de pago de deuda que se había aprobado durante el gobierno anterior del Frente de Todos. Ya en el verano, en una de las tantas sesiones extraordinarias que hubo aquí en la Cámara Baja, hubo pedidos para tratar proyectos que prorroguen esa moratoria. Bueno, antes de que suceda justamente esto que pasa ahora, ¿no? Que la gente que no tiene sus años de aportes correspondientes ya no puede acceder a esta moratoria desde el 23 de marzo pasado. Esto desencadenó una preocupación por parte de varios bloques de la oposición, que en la sesión del 8 de abril emplazaron a las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda para que traten estos proyectos, y se fueron sumando, bueno, iniciativas de otro tipo que proponen, ahora vamos a ver qué aspectos también para mejorar de alguna manera la situación actual de los jubilados. Más de una veintena de especialistas ya expusieron en estas reuniones. Hablamos de que hubo 3 reuniones informativas desde que se votó el emplazamiento, con la postergación también en esa semana. Recuerdan que no tuvimos actividades. En la primera reunión, todos los autores de los proyectos explicaron de qué se trataban justamente sus iniciativas, y después tuvimos 2 reuniones informativas con especialistas, con abogados previsionalistas también. Hubo en la reunión pasada, no en la del día de ayer, sino en la anterior, presencia de ex titulares del ANSES, como por ejemplo Osvaldo Giordano, que fue el primer titular del ANSES que hubo durante esta gestión, y también estuvo Diego Bocio. Y en el día de ayer hubo además jubilados que participan todos los miércoles, como en este momento hay una protesta en las afueras del Congreso, todos los miércoles hay una marcha de jubilados. Bueno, ayer estuvieron invitados 4 de personas que se convocan los días miércoles. Y en el día de ayer, sobre todo, se puso énfasis en la cuestión que tiene que ver con el bono extraordinario. Bono extraordinario, recordamos que cobran las jubilaciones más bajas, sobre todo la mínima cobra la totalidad de este bono de 70.000 pesos, que en diciembre de 2023, cuando se retira el gobierno del Frente de Todos, el bono estaba en 50.000 pesos. Hablamos de que hubo después, ese mismo mes, una devaluación del 118%, que desencadenó en una inflación del 25% en enero de 2024, y sin embargo desde abril del año pasado, desde hace un año, el bono está congelado en 70.000 pesos. Esto es lo que despierta la mayor crítica a la situación en la cual se encuentran hoy las jubilaciones. Sobre todo hablamos de la mínima. Y lo que hay es una discusión, lo que hubo ayer sobre todo, es una discusión en torno a qué sucede justamente con este bono. Por eso distintos bloques, bueno, coincidieron en requerir un pronto análisis a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Recordamos que es un organismo de asistencia técnica
para los diputados, porque el próximo martes, el 13 de mayo, se estima que se pueda avanzar con la firma de los dictámenes y se quiere tener antes la opinión de este organismo, que bueno, ahí el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, un poco lo que señaló es que se encontraba la UPC trabajando en las cifras que se estiman, el costo fiscal que tendría el proyecto de ley referido a la emergencia en discapacidad, y que para evaluar en todo caso los temas previsionales, los diputados tendrían que ponerse de acuerdo en algunas líneas generales, porque hay 21 proyectos en total. Y lo que dijo un poco Espert es, bueno, la UPC no puede evaluar 21 proyectos de acá a una semana. Pero sí hay algunos lineamientos en los que se está hablando, en los que se dividen en grupos estos proyectos, y acá los vamos a repasar un poco, los ejes en los que radica, por donde pasa hoy la discusión, y tiene que ver con, bueno, hablamos de la extensión de la moratoria previsional, que escuchábamos al diputado Nicolás Massot decir que este dato era muy concreto y se podía conseguir en diálogo con el Poder Ejecutivo, debido a que a partir del final de la moratoria el 23 de marzo pasado, bueno, tiene que haber un cálculo de cuánto se está ahorrando hoy por hoy el Tesoro Nacional al no estar vigente la moratoria. Este es uno de los ejes. Hay proyectos que proponen, sobre todo hay proyectos de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, para extender la moratoria. Algunos proponen 2 años, como el de Leopoldo Moró o el de Brenda Vargas Mati, y otros proponen 10 años, como el de Gisela Marciota, por ejemplo. Después, el otro tema es la actualización del bono y la incorporación del bono al haber. Esto fue la discusión justamente que se centró ayer en la reunión informativa, y entre uno de los especialistas, Carlos Martínez, licenciado en Economía, habló de que hoy tendría que pasar este bono de 70.000 pesos a 115.000 pesos, lo que equivaldría durante todo 2025 a un costo fiscal del 0,21% del PBI, lo que es estimativo a 1,79 billones de pesos. Y algo que planteó Martínez fue que este aumento de 45.000 pesos en el bono de 70 a 115.000, por ejemplo, por la situación que hay hoy respecto a los medicamentos que ya no pueden acceder los jubilados, de esos 45.000 pesos de aumento, 30.000 irían para medicamentos. Es decir, tampoco es que sería tan significativo la recuperación que tendrían en su poder adquisitivo los jubilados, ¿no? Pero la necesidad que se tiene hoy de poder actualizarlo. Después, el periodista especialista en temas previsionales, Nicolás Machuca, dio referencias de un informe del CEPA que habla de que el bono tendría que estar en 145.000 pesos. Y hay un pedido de varios diputados, como decimos, de que el bono sea incorporado finalmente al haber y, bueno, vaya teniendo un mecanismo de actualización acorde a la inflación. Hay un proyecto, por ejemplo, de Tolosa Paz, hay un consenso bastante importante, o ayer se vislumbró un poco eso, el acuerdo que hay respecto de la recomposición en las jubilaciones a partir de la actualización del bono, y lo que planteaba la diputada Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, es que cuando lo presentó en febrero a este proyecto que prevé 115.000 pesos, no estaba contemplado el índice de inflación de marzo y de abril, por ejemplo, ¿no? Así que dijo, bueno, tenemos que hablar de una actualización más todavía. Bueno, después otro de los temas que hay es la prestación proporcional por años aportados. Esto es un proyecto alternativo que traen sobre todo Alejandra Torres de Encuentro Federal y Agustín Domingo de Innovación Federal. Y tiene que ver con, bueno, eliminar este requisito justamente que hay para acceder a la jubilación de tener 30 años aportados, sino que bueno, que este límite ya no corra y que se elimine este requisito justamente de años de servicio. Y a su vez, este proyecto lo que hace también, ahí se habla de una reforma de la PUAN,
se critica mucho a la PUAN, recordemos esta prestación para el adulto mayor que representa el 80% de la jubilación mínima, ¿no? Bueno, se habla de una reforma más estructural de la PUAN, pero en el proyecto de Alejandra Torres y Agustín Domingo, lo que se plantea es que este 80% sea en base al salario mínimo vital y móvil y que también tenga un mecanismo de actualización que pueda elevar un poco el piso que hoy tiene esta prestación que, recordemos, se accede en el caso de las mujeres no a los 60 años como una jubilación, sino tienen que esperar a los 65, igual que los hombres. Y también es una pensión la cual no se hereda luego, ¿no? No se traspasa. Como si pasa con la pensión exactamente que tienen las personas, las parejas de quien percibe una jubilación, ¿no? Y no tienen su propia jubilación. Sí, y bueno, y otra de los puntos de este proyecto de Torres y Domingo tiene que ver con crear un grupo de expertos previsionales para trabajar de cara a una reforma. A ver, lo que sucede acá es que desde el oficialismo no hay ninguna alternativa no hay ninguna alternativa que se proponga, ¿no? A cómo solucionar hoy la situación de los jubilados. Sabemos que La Libertad Avanza está en contra de las moratorias previsionales y además que el año pasado tuvimos el veto a una ley que hablaba de una recomposición de un 8% a las jubilaciones. Porque no, lo que plantea el oficialismo es de dónde sale el financiamiento. Ahí radica la mayor discusión, pero tampoco hay una propuesta sobre qué se hace, ¿no? Y sí hay una preocupación por parte de la oposición sobre estas miles de personas que hoy han quedado sin acceder al derecho de la jubilación. Bueno, veremos cómo esto resulta a través de un dictamen o varios dictámenes y a qué consenso se llega de manera de poder abordar esta situación que es acuciante para este sector, la clase pasiva aquí en la Argentina y que ya viene, como decimos, de una ley que se vetó el año anterior y que veremos qué sucede en caso que se avance con una nueva sanción aquí por parte del Congreso. Claro, lo que se modificó el año anterior tiene que ver con la fórmula para el cálculo de los saberes jubilatorios. Lo que están planteando ahora es una perspectiva más global para ver si hay alguna manera de garantizar mejores haberes para los jubilados, porque esto se constituye a partir de los aportes que hacemos los trabajadores activos, claro, ¿no? Nos descuentan de nuestro recibo de sueldo y también en el aporte que se hace con el monotributo, por ejemplo, o con la facturación de los trabajadores autónomos, un porcentaje que no representa más del 1,5% o el 3%, dependiendo la categoría y el rol que te toca desarrollar, para que esos recursos entren al Estado, el erario público, a través de la ANSES se distribuye a las jubilaciones principalmente, las pensiones no contributivas y también las asignaciones universales. Todo eso se recauda a partir de lo que incorporan los trabajadores más el Tesoro Nacional, ¿no? Claro. Porque no alcanza con lo que los trabajadores activos aportan, ya que la gran mayoría de los trabajadores, entre el 40 y el 50% de los trabajadores activos están no registrados, entonces no hacen sus aportes proporcionales ni los empresarios que los contratan, ni los trabajadores que muchas veces al no estar registrados no se percibe ese descuento. Así que lo que quieren discutir ahora es cómo se compone la masa salarial o de recursos económicos para que se compense de algún modo el impuesto a los cigarrillos, por ejemplo, una porción de ese impuesto se da o ingresa directamente, podríamos decir, a ANSES para las jubilaciones. Pero bueno, Sí. está desequilibrado el impuesto al cheque. También, por eso son impuestos que no pueden ser coparticipables. Sí, exactamente. Respecto ahora que Exacto. mencionas impuesto al cheque, me acordaba de lo que quería decir, que no hay una alternativa por parte del oficialismo, pero que el oficialismo de lo que habla es que a fin de año ellos aspiran a discutir una reforma laboral que vaya de la mano de una reforma previsional y una reforma impositiva. Y recordaba porque el impuesto al cheque lo mencionó ahí José Luis Espers hace unos días atrás sobre esta reforma impositiva que se piensa. Entonces,
aspira La Libertad Avanza a tener más legisladores en diciembre de este año y poder encarar justamente esas reformas. Pero en el medio tenemos largos meses donde, bueno, desde la oposición y desde los propios invitados que estuvieron participando de estos debates, dicen qué hacemos en esos meses con esta situación que se vive y sobre todo la gente que quedó, de alguna manera, por decirlo así, colgada a partir de este final de la moratoria. Claro, el desamparo de quienes no tienen los 30 años de aporte, no por decisión propia, sino por diferentes dificultades que ha atravesado la historia argentina y no pueden pagar esos años que no han tenido de aporte porque las moratorias ya no está vigente. Un proceso que permitió a, sobre todo, muchas mujeres que trabajan en su casa y que son amas de casa y que no se registra ese trabajo que hacen para la supervivencia familiar, y el impacto de la moratoria tiene que ver específicamente con esos sectores. Pero bueno, es un debate que, podríamos decir, junto al régimen penal juvenil, atraviesa la historia de los últimos años en democracia, porque hubo distintos sistemas, desde las AFJP con la privatización, luego la reestatización del sistema, allá por el año 2008, y desde allí, bueno, las fórmulas para la recomposición de sus saberes. Bueno, y en el medio, dentro de todos estos debates y de las intenciones que tiene el oficialismo de avanzar con reformas a partir de cómo le vayan en los resultados electorales y la cantidad de diputados que pueda aumentar en la bancada del oficialismo, y ver cómo hace la construcción de mayorías, está este tema que es el calendario electoral. Sí, claro. ¿No? Entonces, me parece que también desde la oposición están manejándose en este debate en el medio de la campaña, ¿no? Y que por lo tanto habrá que ver, de aprobarse en la Cámara de Diputados y de aprobarse el Senado, la situación compleja para el oficialismo o para el gobierno de vetar o no vetar una ley vinculada para los jubilados en la República Argentina, sin antes tener una propuesta propia. Exacto. ¿No? Porque es posible repetir la escena del año pasado. No, claro. El año pasado era otra situación. Claro. Y había una construcción de mayorías distinta a la construcción de mayorías que puede lograr en el día de hoy para concentrar por lo menos un tercio de la Cámara de Diputados y bloquear la posibilidad del intento de frenar un veto. Exactamente. Hoy las discusiones políticas, porque el mismo calendario electoral lo ha llevado a que las mayorías el oficialismo la tenga que ir buscando en distintos lados, pero que por el otro lado ve y va viendo que se va construyendo una mayoría que lentamente va trabajando en conjunto, que incluye no solo a Encuentro Federal, a un sector del radicalismo que hoy está en Democracia para Siempre, a un sector de fuerzas provinciales, a la coalición cívica, sino que ahí también está Unión por la Patria y también está el Frente de Izquierda. Sí, totalmente. Algo que el año pasado parecía imposible. Exactamente. Y además, bueno, las novedades de las últimas horas respecto a el impacto que va a tener en el bloque del PRO aquí en la Cámara de Diputados, estas definiciones de Patricia Bullrich de afiliarse finalmente a La Libertad Avanza, y hacen más temprano el programa justamente que nos antecede un raconto de aquellos diputados muy vinculados a la ministra de Seguridad, entre ellos el diputado Arabia, el diputado Milman, la diputada Ahmeyet, la diputada Silvana Giudici, se van a quedarse o no dentro del bloque del PRO o van a oficializar ya su traslado hacia el bloque de La Libertad Avanza. Sí. Silvana Giudici ayer dijo: no se rompe el bloque y vamos a acompañar las políticas del gobierno nacional. Bueno, perfecto. Veremos cómo se va avanzando, porque todo es tan dinámico y las elecciones van transformando también las posiciones. Todo es dinámico, y esta ley se espera además que se vote este dictamen posiblemente después de lo que pasa en la ciudad. Exactamente, las elecciones porteñas, donde ahí hay confrontación, por lo menos, entre el bloque del PRO y La Libertad Avanza. Veremos cómo sigue. Bueno, nueva pausa en Pasos Perdidos. Regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
¿Cómo es tu historia, la de los Todero en Neuquén? El tema de la política y los vínculos personales, ¿se sostienen pese a todo? Ya transitando el último bloque, seguimos muy atentamente lo que está pasando en el Senado de la Nación con el debate de ficha limpia, que es lo que está transitando ahora. Como decíamos, quedan bastantes todavía senadores por delante para hacer uso de la palabra, por lo menos la mitad de los 35 que estaban previstos para que hagan uso de la palabra. Y además hay que agregar que están los cierres, como bien decíamos hace un ratito, de los presidentes de cada uno de los bloques, que tienen un poco más de tiempo y que sintetizan la posición del bloque. Por ahora son las posiciones individuales de cada diputado, de cada senador. Se van planteando las posiciones, algunos a favor, algunos en contra, pero el momento de la votación va a ser ahí cuando se defina la aprobación definitiva de este proyecto, si se le incorporan o no modificaciones y si se da entonces la votación y se define el proyecto. Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado de la jornada de hoy, diputado Carlos García, diputado de La Libertad Avanza por la provincia del Chaco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, antes de meternos en lo que tiene que ver con la tarea legislativa, los proyectos que está pensando La Libertad Avanza, el Ejecutivo, hay un calendario electoral. El domingo hay elecciones en la provincia del Chaco, en su provincia. También hay elecciones en Jujuy, en Salta, en la provincia de San Luis. Se renuevan las legislaturas. En el Chaco, ¿qué renovación hay? Bueno, nosotros en el Chaco hicimos una alianza con el gobierno actual, con el gobernador Leandro Esdero. La verdad que para nosotros va a ser nuestra primera, si se quiere decir, prueba de fuego, digamos, ya que vamos a participar con candidatos dentro de la lista de esa alianza. Así que esperamos tener buenos resultados para, bueno, ir posicionándonos como una alternativa también en la provincia del Chaco. Así que es no solamente, como decía, no solamente en el Chaco, sino que varias provincias, y son creo que una de las primeras o uno de los primeros desafíos electorales que tiene La Libertad Avanza. Nos comentabas fuera del aire que se renueva la mitad de la Cámara, que es una Cámara unicameral, que son varias las bancas que se ponen en juego, y ahí entre el oficialismo y Unión por la Patria son los que más bancas ponen en juego, ¿no? Sí, así es. Generalmente, es decir, en realidad es como que se juega, hay un bipartidismo, digamos, si se quiere decir. Nosotros renovamos 16 diputados de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Y bueno, nosotros, como te dije, tenemos dos candidatos que son de La Libertad Avanza y que aspiramos, ¿no?, que hagan su aporte y que, bueno, contribuyan a mejorar la situación en la que se encuentra nuestra provincia. Y de cara a las elecciones nacionales, que todavía falta, pero ¿esta alianza podría replicarse en ese escenario? Sí, sí hay posibilidades de replicarse. En realidad, tenemos conversaciones, hay conversaciones con el gobernador, con el partido político gobernante, así que bueno, vemos, la alianza en definitiva es hasta este domingo, digamos, la provincial, y seguramente, bueno, después seguiremos conversando a ver si la repetimos o no a nivel nacional. Claro, porque el Chaco es una de las 8 provincias en la Argentina que también no solo renueva, como toda la República Argentina, sus representantes en la Cámara de Diputados, sino también renueva sus representantes en el Senado Nacional. Carlos, en la agenda parlamentaria está por un lado lo que estamos viendo, los proyectos que van avanzando desde la oposición, que tienen que ver con jubilaciones, que tienen que ver con discapacidad. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Y bueno, yo de eso participo en la Comisión de Previsión Social y estuvimos, bueno, en el plenario que se hizo junto a la de presupuesto. Por ahí uno escucha, el otro día me pasó, digamos, me voy con la idea de escuchar a expertos y que cada uno plantee, digamos, los distintos puntos de vista, pero te encontrás muchas veces con discursos
que son meramente ideológicos, ¿no? Y que por ahí, digamos, no contribuyen, no suman a esta idea que tiene el gobierno, que es presentar un proyecto que realmente contemple la necesidad y se pueda resolver de una vez por todas el problema de los jubilados, ¿no? Un problema que no solamente en Argentina, sino que en realidad es en todas partes del mundo, que son sistemas que están colapsados, digamos, y que bueno, que hay que toda la clase política argentina nos debemos una discusión seria para sacar el mejor proyecto, pero sin, digamos, tirar por la borda todo lo que se logró hasta ahora, ¿no? El déficit cero, el equilibrio fiscal, el equilibrio financiero, porque en definitiva lo que podemos hacer es ponerle la plata a los jubilados por un lado, en un bolsillo, y sacarle por otro a través de la inflación. Entonces, es decir, cada diputado yo creo que tenemos una responsabilidad que es, viendo la situación real del país, la que nos dejaron y heredamos del kirchnerismo, tratar de buscar una ley que realmente, que realmente contemple, ya te digo, el bienestar de los jubilados. Y en eso creo que el Ejecutivo está trabajando en algo que sea realmente, que contemple todo eso. ¿Y cuál sería la propuesta? Porque una de las dificultades es la cantidad de trabajadores y trabajadoras no registrados en el país, que la gran mayoría de la economía argentina está en una situación de no declaración, digamos, está declarada, entonces los trabajadores no aportan y los empresarios muchas veces tampoco. ¿Por dónde cree usted que tendrá que ir esta modificación del sistema? Yo soy un convencido que a medida que se reactive la economía de nuestro país, que vayan mejorando, digamos, la situación de las empresas, de los comercios, de las industrias, eso va a llevar a que, bueno, que se hagan, digamos, que se cumpla con las obligaciones necesarias para que el sistema crezca. Me refiero a que haya más gente que esté registrada y nos dé la posibilidad, digamos, de poder tratar de equilibrar esa balanza que hoy no existe, digamos, porque hay, digamos, lo que aportan es mucho menos de lo que no es, digamos, lo suficiente para poder cubrir esa necesidad. Pero en la ley base se eliminaron, por ejemplo, las multas para las empresas que no tengan registrados a sus trabajadores. ¿Están pensando en otro tipo de estrategias? Yo creo que la estrategia del gobierno y esta idea de facilitarle que me refiero a darle las herramientas a la industria, al comercio, porque tiene que ver con situaciones donde mejoren sus posibilidades de producir, va a traer aparejado, digamos. Es decir, yo creo que yo vengo del sector privado, yo soy comerciante, digamos, y soy empresario, digamos. Es decir, nunca está en la voluntad de uno no pagar los aportes de los empleados o no hacerse cargo, digamos, de las situaciones. Nos pasa a veces es que en realidad tantas cargas impositivas nos hace imposible poder afrontar eso. Y yo creo que al empresariado argentino muchas veces le pasó eso, digamos. Por eso esta desregulación también de las cuestiones laborales, es decir, todo eso va a ir contribuyendo a que vaya mejorando esta situación. Diputado, usted también forma parte de la Comisión de Discapacidad, que es otro de los temas, como planteaba Fernando, que están hoy sobre la mesa y que ya está un poco más avanzado porque tiene dictamen efectivamente para ir al recinto. ¿Qué evaluación hace del proyecto, más allá de que se está esperando un informe de la OPC respecto del costo fiscal, que es lo que siempre preocupa más justamente al oficialismo? Y creo que preocupa porque tiene que ver con este orden que hemos venido consiguiendo, digamos, con esta situación en Argentina donde en realidad empezamos a ser creíbles y empezamos a ordenar las cuentas del Estado. Es decir, entonces cualquier proyecto, yo creo que el gobierno se hace carne y además, digamos, todos nosotros, digamos, también como que compartimos, tenemos sensibilidad. El problema es que, como vuelvo a repetirte, si cualquier proyecto significa salir del rumbo o del camino que se está trazando este gobierno, vamos a cometer un error, porque por un lado vamos a supuestamente a beneficiar a cualquiera de los sectores, pero por el otro lado lo vamos a perjudicar porque vamos a generar inflación, desequilibrio fiscal, desconfianza en nuestro país, un montón de situaciones que van en desmedro de lo que se consiguió y de lo que se quiere dar para adelante. Carlos, ¿cómo están viendo este debate de ficha limpia que está llevando adelante el Senado? Y bueno, ¿qué piensan del proyecto? Y yo creo que es una deuda que tenemos nosotros los legisladores con la sociedad y que creo que hoy sería muy importante que el Senado dé la aprobación
para saldar esa deuda, y que a partir de ahora, por lo menos la sociedad vea en nosotros esta idea de que cualquiera que tenga algún problema con la justicia, que tenga algún problema, digamos, que sea condenado, que sea juzgado, no puede ser candidato, es normal, digamos. Yo creo que eso nos va a volver a que la gente tenga medianamente volver a tener confianza en la clase política, digamos. Es una deuda que tenemos. Yo no para nada pienso que tiene que ver con proscribir a algunas personas, porque si no, de última, nunca hemos logrado, o sea, es como que no avanzamos nunca. En algún momento se tiene que dar. Yo creo que este es el momento. Este es el momento y la sociedad nos está exigiendo que nosotros, los legisladores, tanto diputados como senadores, le demos, digamos, esa señal al pueblo argentino. Respecto a las inversiones que usted estaba comentando que se están desarrollando, ¿cómo es el impacto en su provincia del RIGI, por ejemplo? Y todo este tipo de herramientas, obviamente, que impactan en nuestra provincia, ¿no? Especialmente nosotros necesitamos. El Chaco es una de las provincias más pobres del país y que además de eso tiene un potencial enorme, ¿no? Entonces, estas herramientas como el RIGI, como un montón de desregulaciones, de sacar controles. El Chaco fue el otro día noticia con el tema de la semilla, por ejemplo, de la sandía, digamos, de esta persona, de este productor que le mandó un mensaje a Sturzenegger. Sturzenegger se hizo, digamos, prestó atención y desreguló esa situación que les permitió a muchos productores de la provincia del Chaco poder vender mejor sus productos y con no tantas regulaciones y controles. Sí, y como eso, digamos, estamos trabajando. Yo personalmente he tenido, por ejemplo, reuniones con distintos sectores, en especial con respecto al puerto, el puerto, por ejemplo, Barranquera. Estamos trabajando sobre la posibilidad de crear una oficina del SENASA, ya con personal que ya existía, que nos va a dar la posibilidad a nosotros, por ejemplo, de exportar 100 contenedores o 150 contenedores de cuero a China. Entonces, es decir, todo que tiene que ver con esta voluntad que tiene el gobierno de ir dándole herramientas y facilitarles a aquellos que quieren producir, que quieren trabajar, la posibilidad de hacerlo, digamos, y no tener tantas trabas, regulaciones, que lo único que hacía era desalentar y evitar que aquel que quiere sacar el país adelante lo pueda hacer. Diputado, usted plantea, bueno, esta postura que tiene el oficialismo justamente de no correrse, ¿no?, de la baja de la inflación, de este orden de las cuentas, del déficit cero. ¿Cree que en este marco de la presión que está metiendo la oposición por ciertos temas, esta discusión sobre las prioridades se puede llegar a dar este año finalmente con una ley de presupuesto? Sí, yo pienso que el gobierno siempre es, creo que el primero que tiene intenciones de impulsar todo tipo de leyes o de ir en ese sentido. Lo que pasa es que lamentablemente hay una oposición, en especial el kirchnerismo, que lo que quiere prácticamente es estabilizar el gobierno, es desequilibrar los números, es que al gobierno le vaya mal. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces el gobierno tiene que tomar, y nosotros los diputados tenemos que tomar todos los recaudos necesarios para que eso no suceda. Entonces, en la medida de que el gobierno la oposición solo piense con esta idea, digamos, de que a Milei le vaya mal, digamos, es decir, para nosotros se nos hace muy difícil, digamos, poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios porque obviamente que nuestra postura y nuestro objetivo, nuestra intención es totalmente diferente. ¿Pero cree que va a haber presupuesto este año? Y creo que lo vamos a intentar. Carlos, gracias por visitarnos en el día de hoy. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, a su disposición. Gracias. Carlos García, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia del Chaco. El Chaco, una de las 4 provincias que este fin de semana tiene elecciones locales y el otro fin de semana va a ser la elección aquí en la ciudad de Buenos Aires. Después, si querés, conversamos un poco de eso en los últimos minutos que nos quedan, pero primero y lo más importante, el vocero presidencial Manuel Adorni haciendo anuncios en su conferencia de prensa. Contarles que hace unos días se descubrió el distrito Vicuña en la provincia de San Juan, en la provincia de San Juan, una de las reservas más grandes del mundo de cobre, oro y plata, con una producción estimada de 13 millones de toneladas de cobre. Se trata de uno de los 10 mayores yacimientos de ese mineral a nivel global y además se calcula que va a poder producir unas 32 millones de onzas de oro y unas 659 millones de onzas de plata.
Por supuesto, esta inversión realizada por las empresas Lundin Mining y BHP se llevó a cabo en el marco del RIGI, del régimen de incentivo para grandes inversiones, una medida que impulsa la iniciativa privada, de la que ya hemos hablado mucho y que facilita las inversiones de empresas de todo el mundo en nuestra querida Argentina. Cabe destacar que la reserva de minerales está a solo 1 kilómetro de la frontera con Chile. Si no hubiera sido por la heroica gesta de Julio Argentino Roca en la campaña del desierto, es probable que hoy todos esos recursos hubiesen estado del lado chileno. Bueno, ahí estaba el vocero presidencial y candidato para la próxima semana. Candidato de La Libertad Avanza para la legislatura porteña. La legislatura porteña. Claro, lo que hay que decir es que este año se renuevan también las legislaturas provinciales, que son todas las elecciones que estamos teniendo desde abril, mediados de abril, que hubo unas PASO en la ciudad en la provincia de Santa Fe para la elección de los legisladores provinciales. Ahora vamos a acudir esta semana, este domingo, a 4 elecciones provinciales, como veníamos diciendo, para las elecciones locales. Claro. Pero bueno, van anticipando un poco los posicionamientos de los distintos sectores. Exactamente, está motorizándose el calendario electoral. Exactamente. Entonces, que va a desembocar finalmente el 26 de octubre con la elección nacional, la renovación del 50% de los integrantes de la Cámara de Diputados, la renovación de 1/3 del Senado Nacional. Por eso hablábamos también con el diputado García de que el Chaco es una de las provincias que tiene renovación en el Senado. Ahí le presta mucha atención la Casa Rosada. A ver cómo quedan los bloques, cómo queda el bloque de senadores, cómo queda el bloque de diputados. El oficialismo es el sector político que menos bancas pone en juego. Por supuesto, porque es una fuerza política nueva que Exacto. sus únicas participaciones en el sistema electoral fueron en el año 2021 y luego en el año 2023. Así que ese año consiguieron en el 2021 las 2 primeras bancas que ocuparon quien fuera el diputado Javier Milei y actual presidente de la Nación, así como también su compañera de fórmula, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que también ocupaba una banca de diputados. Ellos ponen esas 2 bancas en juego, pero el resto de las fuerzas políticas ponen muchas bancas en juego, de las que se van a discutir para el 26 de octubre. Y el Senado pasa algo similar, porque uno de los distritos que va a elegir es la Ciudad de Buenos Aires también, con las elecciones junto con Chaco y con otras 6 provincias más, son 8 en total, ¿no? Los distritos que renuevan este año. Y ahí, bueno, recordemos que el mandato de senadores es de 6 años. 6 años, sí. Acá en la Cámara de Diputados, bueno, un poco más de 2 bancas, ¿no? Por la incorporación de aliados y también, por ejemplo, hoy José Luis Espert y Carolina Píparo, que compitieron juntos en una boleta que se llamaba Avanza Libertad, en 2021 están dentro de la Libertad de Avanza, ¿no? Entonces también vencen esos mandatos, por ejemplo, tenés a Paulo Amodeo hoy día, que se sumó con un interbloque, Álvaro Martínez también, que es un diputado de la provincia de Mendoza, que había entrado por Juntos por el Cambio. Bueno, así algunos más, que son entre 8 y 9 bancas que va a arriesgar en la Cámara Baja, pero sí, en el Senado no arriesga ninguna banca la Libertad de Avanza, porque los senadores ingresaron en 2023. Exacto. Bueno, mientras nombrás, Beli, el Senado, ahí tenemos a Guadalupe Tagliaferri, que está haciendo su alocución en el Senado Nacional, hablando sobre el proyecto de ficha limpia, el debate central por estas horas en la Cámara Alta, y donde también está, por lo que se ha comentado hace un rato en el Senado Nacional, va planteando temas vinculados también con lo que tiene que ver con esta discusión político-electoral que tiene la República Argentina, porque Guadalupe Tagliaferri es candidata también para la elección del próximo, del domingo 18. Claro, no el domingo que viene, sino el otro, en la ciudad de Buenos Aires. Secunda a Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, sí, y ella también deja su mandato a fin de este año, ¿no? Que es donde se renovaría también la legislatura porteña. Uno de los distritos es la ciudad de Buenos Aires, como decíamos, donde también principalmente
La Libertad Avanza pone su foco porque aquí no ha llegado a un acuerdo con otros bloques, como en otros partidos políticos, como se especulaba en su momento con el PRO, y también estas elecciones van a ir definiendo territorialmente, bueno, las posibles alianzas que haya para más adelante, ¿no? Exacto, exacto. Se van a ir, me parece, cada uno va a ir viendo cómo son los resultados de cada una de sus distritos, de sus provincias, y a partir de ahí van a encarar, digamos, la elección final, que es la elección nacional. Sí, exactamente. Hoy también hubo actividad un poco aquí en la Cámara de Diputados temprano, que tiene que ver con las discusiones en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, sí, y también la Comisión de Derechos Humanos, que siguen con la convocatoria a quienes sufrieron detenciones o privación de la libertad durante la cuarentena en el contexto de la pandemia entre 2020 y 2021. Vinieron a dar su testimonio, y también el intento desde algunos sectores de la oposición para discutir las retenciones, ¿no? Que es uno de los puntos que estamos a un mes y medio de que la decisión política del Gobierno Nacional, a través de una resolución de disminuir algunos puntos la retención para algunos de los cultivos exportables de la Argentina, tengan un acompañamiento de la promoción, digamos, en relación al valor del dólar y a las exigencias que hacen desde el sector agropecuario para, bueno, garantizar en el primer semestre la liquidación de la cosecha. El diputado Atilio Benedetti viene, presidente de esa comisión del radicalismo entrerriano, discutiendo fuerte y tratando de establecer también otra de las discusiones que desde 2008 se impuso fuertemente en esta Cámara, que tiene que ver con las retenciones al agro. Sí, me parece que ya hay cierto acuerdo y cierto consenso en avanzar en un dictamen respecto al tema. No lo terminaron de firmar en el día de hoy. Me parece que también están dando plazos al oficialismo como para que haya algunos gestores ante el Poder Ejecutivo para ver qué respuesta hay del Ejecutivo finalmente hacia el Congreso sobre el tema, puntualmente el tema retenciones. ¿Qué es lo que reciben los propios diputados nacionales? El mandato de sus gobernadores? Exacto. En las últimas horas hubo una reunión del CFI donde se reunieron varios mandatarios provinciales, y ahí uno de los temas, por lo menos para aquellas provincias exportadoras de agro, estamos hablando de Córdoba. La zona núcleo, digamos. Claro, la zona núcleo, estamos hablando de La Pampa, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires. Está el tema, en cada discusión y en cada reclamo ante la Nación, está el tema de las retenciones. Y por lo tanto, saben que aquí en el Congreso hay un foco y un lugar donde plantear esta discusión. Y es en la Comisión de Agricultura, que además la preside un entrerriano, también provincia, que motoriza la discusión de las de ponerle fin a las retenciones. Es más, los proyectos por donde vienen encaminándose no son proyectos en la cual hablan de terminar con las retenciones de un día para el otro. Una gradualidad y una disminución proyectada a lo largo del tiempo, para que también en esta discusión que se plantea desde el Ejecutivo Nacional de diversificar las exportaciones argentinas, el rol que tiene el campo como principal generador de dólares pueda, bueno, compensarse. Escalonadas. Escalonadas, ahí está, progresivas escalonadas. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Meli, muchas gracias, que tengas un hermoso fin de la semana. Bueno, igualmente, y seguimos atentos a lo que pase hoy en el Senado. Exactamente. Nosotros nos reencontramos, Fer, mañana a partir de las 4:30. Muy bien, quédese en sintonía, quédese ahí, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos reencontramos. Adiós.